Buenas tardes, compañeros. Propiedades de las preguntas de entrevista. Haciendo una revisión de la investigación en educación matemática que utiliza la entrevista clínica como una herramienta para la recolección de datos, no solo pudimos reflexionar sobre la investigación pasada, sino que además se pudieron identificar varios tipos de preguntas. A continuación describimos estos tipos de preguntas y consideramos su papel de aprendizaje sobre el pensamiento de los estudiantes. En primer lugar encontramos las preguntas de rendimiento. Las preguntas que plantean los investigadores a los entrevistados se conocen como preguntas de rendimiento. Estas son más o menos estándar y con frecuencia se encuentran en las lecciones de matemática y en los libros de textos escolares. Un ejemplo de estas preguntas es: Pat tenía 8 rocas, luego recogió algunas rocas más, ahora tiene 14 rocas. ¿Cómo cuántas rocas coleccionó Pat? Estas preguntas se hacen generalmente porque se busca reconocer la familiaridad o la comprensión de los estudiantes en un tema específico aprendido en la escuela, pues el interés de los investigadores no es saber qué está haciendo el estudiante, sino saber cómo lo está haciendo y por qué. En resumen, los investigadores que plantean estas preguntas de rendimiento están interesados en reconocer estrategias, concepciones de los estudiantes en lugar de su rendimiento. Preguntas inesperadas del por qué. Las preguntas inesperadas del por qué son frecuentes en entrevistas matemáticas. Estas se hacen principalmente para explicar o aclarar las respuestas de los entrevistados y se hacen en lugares inesperados, sobre hechos o procedimientos de los cuales los estudiantes se acostumbraron dejando de lado sus razones. Un ejemplo de estas es: ¿por qué crees que la altura se distribuye normalmente? Es muy importante este tipo de preguntas, pues las respuestas de los alumnos les permiten a los investigadores aprender sobre el pensamiento y la comprensión de estos, más allá de un algoritmo que se realizó de manera exitosa. Preguntas twist. Este tipo de preguntas tienen una variación en situaciones familiares. Un ejemplo de estas preguntas es: ¿puedes decir simplemente mirando si cada par de formas a continuación tiene la misma área? ¿Por qué? Como estas situaciones son familiares, si no se tiene un conocimiento previo de las experiencias de los estudiantes, pueden tender a confundirse con preguntas de rendimiento. Este tipo de preguntas, cada pregunta puede tener un componente, una restricción o una herramienta. Dicha herramienta no ha sido utilizada en ninguna situación similar anterior. Tareas de construcción. En estas tareas de construcción se le pide al estudiante que construya un objeto matemático que satisfaga ciertas propiedades. Un ejemplo de estas es: define una función f de x dejando que f de x sea la distancia desde un determinado tren hasta la estación en el momento x, donde x se mide en horas después de las 12 del mediodía del 1 de marzo de 1989. Exactamente a las 2 p.m. de ese día, el tren llega a la parada completa en la estación. Discute el límite de f de x cuando x tiende a 2. Bueno, en esta pregunta el estudiante debe construir la función y tiene una restricción específica, y es que la función es continua y a las 14 horas el valor de la función debe ser 0. Estas preguntas por lo general presentan un giro o variación. Pues en los roles tradicionales de lo que se da y lo que debe ser encontrado se da una variación. Tareas de dar un ejemplo. Un ejemplo explícito de una construcción de un objeto matemático o de una propiedad matemática puede ser solicitado en una entrevista. Las tareas de dar un ejemplo representan una redacción alternativa para una tarea de construcción. Un ejemplo de esto es: dé un ejemplo de un número de 6 dígitos divisible por 9. Bueno, una solicitud de estos ejemplos puede ser abierta o restringida. También puede tomar la forma de entrevistador, pues esto le permite al estudiante expresar su punto.
Este tipo de tareas no son muy comunes en un aula de clase de matemática tradicional. Sin embargo, los ejemplos propuestos por los estudiantes nos permiten tener una idea de la falta de conocimiento de estos mismos. Preguntas de reflexión. En las preguntas de reflexión no se va a resolver un problema matemático como tal, pues el entrevistado debe hacer una reflexión sobre una solución presentada por una tercera persona imaginaria. Dicha tercera persona imaginaria puede ser un compañero del entrevistado o el entrevistador o el estudiante entrevistador. Por lo tanto, la reflexión no es una característica de una pregunta en sí, sino una forma de ser presentada. Un ejemplo de esto es: un estudiante escribió en una prueba: Z3 es un subgrupo de Z. 6. ¿Es correcto, parcialmente correcto o incorrecto? Explique su respuesta.